Bienvenidos a este tiempo de encuentro de reflexión, donde la Iglesia del Encuentro a través del Ministerio de Comunicaciones desea realizar un espacio donde podamos tratar temas de interés, temas de reflexión, de controversia que hoy en día vivimos en torno a la palabra de Dios. Y hoy tenemos como invitado al pastor Fernando Valencia, pastor titular de la Iglesia del Encuentro, con quien vamos a tratar el tema del enfoque del Espíritu Santo en estos días. Pastor, bienvenido a este espacio de encuentro de reflexión. Gracias, Carlito, por la invitación. Creo que es un momento oportuno para reflexionar en lo que tú has dicho, el enfoque del Espíritu Santo en estos días, porque creo que es bueno mirar a través de la palabra lo que es la obra del Espíritu Santo y cómo interviene en nuestra vida y nos lleva a transformar el entorno en el que vivimos. Pastor, desde tu perspectiva, ¿cuál es el enfoque que hoy en día se tiene acerca del Espíritu Santo? En los tiempos que vivimos, Carlitos, creo que la perspectiva del Espíritu Santo, más que en la iglesia, hay que mirarlo desde la perspectiva de lo que el Espíritu Santo es. Es un tema muy amplio, es un tema que abarca muchas cosas en la vida del ser humano y que por eso que abarca y no se estudia la palabra de Dios, se ha prestado a interpretaciones que no son las correctas. Por ejemplo, muchas personas viven pensando en el emocionalismo. El Espíritu Santo es emociones. Si yo siento o no siento, si hay expresión de una cosa u otra, si hago determinada cosa o no. Y si el Espíritu Santo también, por otro lado, no solamente me da emociones y sensaciones, sino que hace aquello que yo deseo que haga, perdiendo la perspectiva de quién es, que el Espíritu Santo es Dios. Entonces creo que más bien el enfoque que tenemos que tener es el enfoque bíblico. Aquel que nos lleve a reflexionar y a pensar qué fue lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, al mirarlo, cuando el Señor Jesucristo dice, les conviene que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo, lo que la gente hoy en día está interpretando, me conviene. Entonces lo buscan de otra forma, ¿no? Yo creo que ese les conviene, lo hemos tomado y lo hemos adaptado más a qué es lo que yo desearía que o que encuentro que para lograr algunos propósitos individuales. Pero una cosa es que nosotros seamos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y otra cosa es que seamos seres individuales aislados de la iglesia. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida afecta a la iglesia y afecta a la sociedad y el entorno en el que vivimos. Por eso tenemos que entender claramente cuál es el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente. Insisto en eso. Si no lo comprendemos, no podremos hacer lectura adecuada de los tiempos que vivimos y de las realidades que enfrentamos para poder salir victoriosos en cada situación que tenemos. Creo que lo que la gente ha estado interpretando, me conviene, en un sentido como egoísta. A lo mejor ni egoísta, pero más bien es qué es lo que es bueno para mí. No qué es lo que Dios dice que es bueno para que yo camine, sino es desde mi perspectiva. Entonces ahí enfrentamos una situación que se ha venido desarrollando a través de la iglesia. Y es que hemos dejado de ser teocéntricos para volvernos antropocéntricos. Sí. Y más que antropocéntricos nos hemos vuelto humanistas. Entonces partimos es desde yo como ser humano, pero como hijo de Dios, pero como soy la niña a los ojos de Dios, el mundo gira alrededor mío. Y entonces el Espíritu Santo tiene que girar alrededor mío. Porque eso es lo que se está enseñando, esa es la doctrina que se está dando. ¿Y la perspectiva bíblica es contraria? Es absolutamente contraria. La perspectiva bíblica es Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, vino a entregar su vida porque nosotros, humanos y humanistas, no habíamos resuelto el problema. Dios lo resuelve. Entonces resulta que el mundo no gira alrededor nuestro, nosotros nos beneficiamos de la obra de Dios en nosotros, como seres humanos individuales, también como iglesia y como sociedad, siempre y cuando nosotros dejemos actuar a Dios en nuestra vida.
Y Dios tiene la libertad absoluta para trabajar en nosotros como Él quiere, como nos conviene, no como queremos. Ok, pastor. Existe una obra que a lo largo de los tiempos el Espíritu Santo ha estado haciendo en medio de nosotros. Pero en el transcurrir de los tiempos, la tecnología ha aumentado, hemos tenido cambios culturales, cambios sociopolíticos, cambios eclesiásticos. Y hoy se viven muchos movimientos acerca y doctrinas y enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Pero en nuestros tiempos actuales, ¿cuál es, con referente a este, les conviene? ¿Cómo es esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros tiempos de tal manera que nos conviene? Okay. Lo que pasa con nuestras vidas en cada una de esas enfoques que tú das o situaciones que vivimos o etapas que vivimos es que el Espíritu Santo de Dios es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él nunca cambia. Nosotros cambiamos, las situaciones que vivimos van cambiando, pero Dios sigue siendo el mismo. Y como Él sigue siendo el mismo, Él tiene todo en sus manos, los tiempos están en sus manos. Nosotros como seres humanos lo que tenemos que hacer es, nuestro trabajo es acercarnos para entender la palabra de Dios que aplica en cualquier etapa de la humanidad y que nos permite hacer la lectura correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra tarea es, yo te busco, Señor, para que tú me enseñes cómo he de vivir en estos tiempos frente a mi cultura, a la tecnología, a cada evidencia de desarrollo humano. Porque también nosotros, creo, hemos cometido un error como evangélicos, cristianos evangélicos. Hemos pensado por muchos años que nosotros somos únicos y que no hay nadie más en la sociedad que pueda hacer cosas buenas. Y resulta que en nuestra sociedad hay gente que hace muchas cosas buenas, en lo cultural, en lo tecnológico, en lo deportivo, en lo social, en lo legal. No todo el mundo hace las cosas mal. Pero nosotros nos hemos abrogado el derecho de somos superiores y pensamos que somos los únicos, y eso no es verdad. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre nosotros y otros? Que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y que no estamos solos, sino que Dios nos acompaña cada día de la vida hasta el fin del mundo. Y si nosotros nos dejamos acompañar del Señor y de su Santo Espíritu, Él nos da la capacidad, la dinámica de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios, para que nosotros podamos comprender, vivir y enfrentar cada situación. Pastor, ¿tú crees que hoy necesitamos un reenfoque acerca del Espíritu Santo? Yo creo que sí, porque es que el Espíritu Santo no es emocionalismos. El Espíritu Santo no es alguien que yo manejo a mi capricho. El Espíritu Santo no es para ver si yo puedo hablar en lenguas extrañas o no, aunque el don de lenguas existe y es bíblico, sino que el Espíritu Santo me lleva a vivir una vida en el poder de Dios. Porque aunque yo hubiese recibido a Cristo Jesús como mi Salvador, si sigo viviendo la vida en mi propia capacidad, voy a fracasar. Pero que no significa que no enfrentaremos dificultades. Las enfrentaremos, pero superaremos y saldremos adelante. Es decir, que para poder tener un enfoque correcto acerca del Espíritu Santo, necesitamos ir a la palabra de Dios para poder desde allí tener una comprensión clara de lo que Él quiere hacer en nosotros, en mi corazón, en mi vida, la transformación que Él quiere hacer, para que así pueda ver, no solo ver, sino saber cómo vivirlo a nivel social, a nivel laboral, a nivel de iglesia, y podamos también reflejarlo hacia otros. Así es. Hay otro aspecto que es fundamental en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me permite ser transformado, transformar mi carácter y mi vida para ser cada día más como el Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que la naturaleza que yo he tenido vaya siendo cambiada por esa dinámica y poder del Espíritu Santo de Dios para que cada día yo sea hijo de Dios. Significa carácter, significa
lo que soy, la manera como vivo, la manera como pienso, la manera como actúo, la manera como socializo con otros, la manera como voy transformando mi mente para cambiar mi forma de vivir. Entonces, por ejemplo, si alguien era corrupto, ya no lo es. Si alguien vivía de una manera que dañaba su vida y la de otros, ya cambia. Y esa dinámica la da el Espíritu Santo de Dios. A eso es que me refiero también, a que esa transformación produce cambio en la persona, pero no porque la persona lo genera, es porque Dios se lo da y el Espíritu Santo que está en él actúa y yo le dejo actuar y yo decido. Una manera clara de entenderlo, con un ejemplo. Si yo me molesto de manera continua y permanente con los demás, por cosas de los demás, pues Dios me va a poner personas a mi lado que me van a sacar la piedra para que yo desarrolle paciencia. Y quien me faculta y me da la capacidad para hacerlo es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cada vez que yo enfrento una situación y puedo superarla, voy aprendiendo, me voy fortaleciendo y soy como quiero ser. Y esa es la transformación que el Espíritu Santo va permitiendo. Pero también, no solamente es en eso, sino es en lo intelectual. Y me lleva a investigar la palabra de Dios para aprender lo que Dios quiere que yo haga y sobre todo, cómo amar a los demás como Él me ha amado a mí. Ok, tocas el tema de transformación, que el Espíritu Santo provoca una transformación en nuestras vidas. ¿Cuál es esa transformación que Él quiere realizar en cada uno de nosotros? Cuando Él creó al ser humano, lo creó para que se relacionara con Él, para que se desarrollara un trabajo a partir de esa relación con Él. Entonces, ¿cuál es la transformación que Dios quiere? Que yo deje de pensar en que yo soy el centro del mundo y enfoque mi vida en mi relación con Él para que a partir de esa relación, por mí y a través de mí, fluya el amor de Dios a otros. Esa transformación ocurre cuando yo comprendo bien cuál es el modelo de Dios, es decir, cuando conozco a Jesucristo y entiendo que Él es el modelo en el cual Dios me quiere conformar, Dios quiere llevarme a ser como Jesucristo, Dios quiere que yo sea como Jesucristo y empieza a transformar mi carácter al modelo de Cristo. Entonces aquí hay algo bien interesante y es que si yo quiero compararme, no me comparo con otro, me comparo conmigo mismo para ver de qué manera ese carácter de Cristo va siendo hecho en mi vida. Entonces no tengo que frustrarme porque otros son de determinada manera. Es qué hace Dios en mí y qué permito yo que Él haga en mí. Pastor, hoy en día se ve mucho movimiento de milagros y parece ser que el enfoque está en que la obra del Espíritu Santo está sobre los milagros. ¿Qué relación tiene esta obra que el Espíritu Santo hace con los milagros, con la transformación? Los milagros son bíblicos. Dios es Dios. Él creó las leyes. Toda ley física, toda ley que existe fue hecha por Dios. Por lo tanto, Él tiene la capacidad de cambiarlas. Lo que pasa es que ahí nosotros tenemos que comprender algo, Carlitos, y es que no podemos encuadrar nosotros a Dios en un pensamiento de espacio-tiempo. Él creó el espacio, Él creó el tiempo. Él está fuera de eso. Nosotros somos los que insertamos a Dios en eso. Pero si Él está fuera de eso, Él puede cambiar las leyes que Él ha hecho. Y puede, por ejemplo, tomar a una persona que tiene algún problema en sus células y quitarla y cambiarlas y regenerarlas. Dios puede hacer eso. El Espíritu Santo, Dios tiene poder para hacer eso. Pero el punto no está allí. El mayor milagro que yo he visto es cuando una persona decide recibir a Cristo en su corazón. No hay mayor milagro que ese. Aún es incomprensible a veces. ¿Qué es lo que hace que nosotros decidamos decir, ven a mi vida? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio y Él produce ese milagro en nosotros. Por lo tanto, creo que el milagro, el mayor milagro que nosotros podemos ver es una vida cambiada. Es una vida transformada por el amor de Dios. Es una vida que antes era esto, ahora es esto. Pero no porque vino algo mágico, sino porque la persona aceptó
que necesitaba a Dios de nuevo en su vida y caminar con Él para cambiar todo lo que ella es. Gracias, pastor, por acompañarnos hoy, por tus reflexiones, tus conceptos, que nos ayudan a reenfocarnos acerca del Espíritu Santo. Y esperamos vernos en otros encuentros de reflexión para seguir construyendo nuestras vidas en Cristo. Gracias.